¿Te has preguntado si aún hay una forma de que Él regrese a ti, incluso después de haberte dejado? En medio del dolor del abandono, hay una verdad que el mundo ignora, pero que la palabra de Dios revela con claridad. Proverbios 21:1 dice: el corazón del rey está en la mano del Señor, como los ríos de agua, Él lo dirige a donde quiere. Esta escritura no solo nos muestra el poder de Dios sobre las decisiones humanas, sino que nos asegura que incluso el corazón más endurecido puede ser movido si Dios lo permite. Hoy veremos cómo ciertos actos espirituales pueden tocar lo más profundo de su alma y abrir las puertas a una reconciliación inesperada. Te mostraremos cómo alinearte con la voluntad de Dios para que, si es su propósito, esa persona regrese no con orgullo, sino con humildad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que antes de intentar recuperar lo que perdiste, tal vez Dios esté tratando de recuperarte a ti? Muchas veces cuando una relación termina, lo primero que buscamos es una forma de revertir el dolor, de entender que salió mal, de restaurar lo que fue. Pero detrás de esa urgencia hay una verdad espiritual más profunda, una que muchos ignoran porque duele demasiado enfrentarla. No es Él quien necesita volver primero, eres tú quien necesita regresar, no a sus brazos, no a los recuerdos, sino a tu primer amor, al único que puede restaurar lo que el alma ha perdido y transformar lo que parece terminado. En Apocalipsis 2:4-5 leemos: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Estas palabras no fueron dirigidas a alguien alejado del mundo, sino a personas que aún pensaban estar en la fe, pero que habían olvidado el fuego con el que comenzaron. Y cuando el fuego se apaga, incluso los vínculos más profundos se enfrían. Él no se fue de la noche a la mañana. Su alejamiento comenzó mucho antes de que sus palabras se volvieran distantes. Y si miras con honestidad, tal vez tú también comenzaste a irte, no con los pies, pero sí con el alma. El amor dejó de ser oración, el compromiso dejó de ser entrega, y lo que antes te conectaba a lo divino se volvió rutina o ausencia. Pero Dios no te dejó, nunca lo hace. Aunque todos te abandonen, Él permanece. Y es desde ese punto donde todo debe volver a comenzar, no con estrategias para hacer que Él regrese, sino con una rendición sincera que permita que tú regreses a quien te sostiene, aun cuando no lo ves. Muchos intentan llenar el vacío con llamadas, con publicaciones que provocan celos, con oraciones que no son más que lamentos envueltos en ego. Pero el cielo no responde a la manipulación, responde al quebranto. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás, dice el Salmo 51:17. Esa es la puerta de retorno, porque cuando vuelves a Dios desde lo más hondo de tu dolor, algo se comienza a reordenar, aunque en la superficie todo siga igual. Y es en ese momento, cuando ya no estás buscando respuestas en las redes sociales o en los consejos de amigos heridos, que el cielo comienza a hablar, no con un estruendo, sino con esa paz extraña que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice Filipenses 4:7. Esa paz que no se justifica por lo que estás viviendo, pero que te confirma que no estás sola, que hay propósito, que el proceso tiene dirección. Es necesario volver a ese lugar donde orabas no por necesidad, sino por amor, donde no pedías que Él regresara, sino que tú permanecieras, donde las lágrimas en el suelo eran más reales que los discursos de autoestima que nos sanan. Ahí, en ese lugar secreto, es donde Dios comienza a restaurar no la relación, sino tu identidad. Y cuando tu identidad es restaurada, todo lo demás empieza a moverse a su tiempo. Tal vez no lo veas de inmediato, tal vez Él no regrese hoy ni mañana, pero lo que sí puedes estar segura es que si tú regresas a tu primer amor, nada será en vano, porque todo lo que es entregado a Dios con sinceridad, Él lo toma,
lo moldea y lo usa para bien. Mira lo que pasó con la mujer samaritana. Ella iba a buscar agua, escondida del juicio de los demás, cargando su historia de fracasos y decepciones. Había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento ni siquiera era suyo. Nadie habría pensado que algo bueno podía salir de ella. Pero Jesús la esperó, no para condenarla, sino para recordarle quién era y qué aún podía ser. Juan 4, 13, 14 nos muestra cómo Jesús le dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Él no le prometió que sus ex volverían. No le prometió que su situación cambiaría en un día. Le ofreció algo mejor, una restauración interior que saciara su alma y transformara su historia. Ese es el punto de partida. No es hacer que Él regrese, es beber del agua viva, porque cuando lo haces, cuando verdaderamente lo haces, todo lo que era mendigo emocional dentro de ti comienza a sanar. Ya no lloras por necesidad, lloras por revelación. Ya no buscas desde el vacío, sino desde la plenitud. Y esa transformación es perceptible, no necesita anuncio, no necesita demostración. La presencia de una mujer restaurada habla por sí sola. Como dice Isaías 61:3, Dios te da una corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Sabes lo que pasa cuando recibes ese manto? La atmósfera alrededor tuyo cambia, y aunque Él aún no haya regresado, sentirá que algo en ti se volvió inalcanzable para el dolor. Eso despierta algo, porque nadie puede resistirse a la presencia de quien ha sido tocado por Dios. Muchos testimonios han comenzado así. Mujeres que después de haberlo intentado todo, decidieron dejar de luchar por la relación y comenzaron a luchar por su comunión con Dios. Al principio, parecía que todo iba empeorando. Silencio, distancia, frialdad, pero en el espíritu una semilla estaba germinando. Y cuando menos lo esperaban, Él regresó. No por insistencia, no por estrategia. Regresó porque algo lo jalaba. Y eso que lo jalaba no era ella. Era la paz que ella ahora portaba. Era la firmeza con la que hablaba. Era la claridad con la que ya no lo necesitaba para sentirse completa. Porque una mujer que ha vuelto a su primer amor brilla con una luz que inquieta. No es manipulación, es presencia, no es técnica, es testimonio. Esto no se trata de merecer que alguien vuelva. Se trata de estar en el lugar correcto cuando eso suceda. Porque si vuelve y tú sigues herida, si vuelve y tú no has sanado, volverás a perderlo. Pero si vuelve y tú estás restaurada, entonces no volverá por necesidad, volverá por destino. Y hay una gran diferencia. Por eso, antes de hacer listas de lo que debe cambiar en él, mira hacia adentro. ¿Qué necesita cambiar en ti? ¿Qué heridas sigues ocultando bajo maquillaje espiritual? ¿Qué oraciones haces para que regrese, cuando en realidad deberías estar orando para que tú no te pierdas? Dios no está lejos. Está esperando en ese lugar secreto donde todo comenzó. El mismo lugar donde solías adorarlo sin agenda, sin expectativas, solo con hambre. Y si regresas allí, lo demás comenzará a encontrar su orden. La historia de Ruth también lo demuestra. Ella perdió a su esposo. Pudo haber regresado a su tierra, buscar otro camino, empezar de nuevo a su manera. Pero decidió quedarse con Noemí. Decidió honrar un vínculo que tenía más que ver con propósito que con comodidad. Y cuando llegó el tiempo, Dios puso a Booz en su camino. Ruth no buscó que su esposo muerto resucitara. Ella buscó ser fiel y Dios la sorprendió. Muchos buscan recuperar lo que fue, sin darse cuenta de que Dios tiene algo mejor preparado, pero solo si vuelves a Él primero. Este proceso no es cómodo. Implica llorar de verdad. Implica reconocer que lo que perdiste quizás también lo heriste. Implica aceptar que el amor humano, cuando no está cubierto por el amor divino,
se desgasta, se corrompe, se pierde. Pero cuando permites que Dios lo envuelva todo, incluso lo roto comienza a tener sentido. En Jeremías 29:13 leemos: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esa es la promesa. No dice que encontrarás a Él, dice que encontrarás a Dios. Y cuando lo encuentres a Él, entenderás que si alguien ha de volver, volverá por causa de lo que Dios ha hecho en ti, no por lo que tú has intentado hacer en Él. Vuelve, no a Él, no a los recuerdos. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a ese lugar donde eras suficiente en la presencia, donde el valor no dependía de mensajes no respondidos, ni de si te miraba como antes. Vuelve a donde la única mirada que te sostenía era la del Padre. Porque cuando regreses allí, todo lo demás, incluyendo Él, tendrá que responder. Y si es de Dios, regresará. Pero no lo hará igual. Lo hará arrastrando todo su orgullo, todo su silencio, toda su confusión, porque se dará cuenta de que algo que tenía valor lo ha perdido. Y no lo ha perdido por manipulación, sino por gracia. Y la gracia no se negocia, se honra. Cuando tú vuelves a Dios, no necesitas gritar tu valor. Él lo revela. No necesitas demostrar que eres digna. Él te corona. Y no necesitas rogar que regrese. Porque si ha de regresar, regresará tocado por la misma presencia que ahora habita en ti. Hay momentos en los que por más que ores, por más que intentes, nada parece cambiar. Las palabras no lo conmueven. El silencio no lo hace reaccionar. Y hasta tus lágrimas parecen perder efecto. Pero hay una razón más profunda que muchas veces ignoramos, una realidad espiritual que no se percibe con los ojos, pero que actúa con fuerza en el mundo invisible. Hay cadenas que atan, puertas cerradas en el espíritu que impiden que lo que fue se restaure, que lo que se rompió se vuelva a unir. Y esas cadenas, aunque invisibles, son reales. No todas las separaciones se explican desde lo emocional o lo racional. Algunas tienen raíz en lo espiritual. Algunas están sostenidas por palabras no dichas, heridas no sanadas o pecados no confesados. Y hasta que esas ataduras no sean enfrentadas con luz, con verdad y con la autoridad de Dios, seguirás sintiendo que te esfuerzas sin avanzar. Jesús dijo en Mateo 18:18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo revela que nuestras decisiones, nuestras palabras, incluso nuestras emociones, tienen peso espiritual. Hay vínculos del alma que no se cortan con distancia ni se restablecen con una simple conversación. Son lazos profundos, muchas veces contaminados por dolor, por orgullo, por rechazo, que deben ser desatados primero delante de Dios. Lo que no se sana se repite, y lo que se oculta termina esclavizando. Por eso, antes de esperar su regreso, es necesario que enfrentes esas cadenas invisibles que aún te atan a una historia inconclusa. No para olvidarla, sino para limpiarla. No para borrarla, sino para redimirla. David entendía esto. Después de su pecado con Betsabé, no bastó con reconocer la falta. Su oración en el Salmo 51 no fue solo de remordimiento, fue de restauración. En el verso 10 clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pidió que Betsabé volviera a amarlo. No pidió que el profeta Natán cambiara su mensaje. Pidió limpieza, porque sabía que lo interno determina lo externo. Sabía que sin ese acto profundo de purificación, todo lo demás sería solo apariencia. Cuando una persona se separa de ti, puede hacerlo por muchas razones, pero lo que realmente marca la diferencia entre la restauración y la repetición es lo que tú haces en el espíritu mientras tanto. Porque si te quedas atrapada en el resentimiento, en la justificación, en el deseo de revancha o de control, sin darte cuenta estás manteniendo viva la misma energía que lo alejó. La palabra de Dios es clara: el que encubre sus pecados no prosperará.
pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Este principio no se refiere únicamente a los pecados evidentes. También abarca las heridas profundas que dejamos sin tratar, las palabras que pronunciamos con enojo y no retractamos, los pensamientos que alimentamos en secreto contra esa persona que decimos querer de vuelta. Porque lo espiritual no distingue entre lo externo y lo interno. Todo tiene consecuencia. Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Y es allí donde el Espíritu Santo quiere intervenir. Porque mientras esas toxinas espirituales sigan presentes en tu interior, todo intento de restauración será superficial. La sanidad interior no es un proceso opcional. Es el fundamento de cualquier transformación verdadera. En el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1, se nos dice que el Espíritu del Señor está sobre su ungido y lo ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual. Hay corazones presos, encerrados en memorias, en ofensas, en miedos, y no hay nada más poderoso que una persona libre. Libre para perdonar, libre para soltar, libre para amar sin necesidad. Esa libertad no se obtiene solo con tiempo, se obtiene con verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Es posible que tu alma esté ligada a esa persona más allá de lo emocional. Es lo que la Biblia llama ataduras del alma. Vínculos profundos que se forman cuando dos personas se unen no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Cuando se comparte intimidad, cuando se hacen promesas, cuando se mezclan emociones sin la cobertura de Dios, se generan uniones que pueden ser destructivas si no son consagradas. Y esas uniones no se disuelven con indiferencia, requieren intervención divina. En 1 Corintios 6, 16, 17, Pablo habla de la unión entre un hombre y una mujer diciendo, porque los dos, dice, serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto nos muestra que toda unión tiene implicaciones espirituales. Y cuando esas uniones no están bajo el señorío de Cristo, pueden volverse prisiones. Por eso es necesario renunciar a toda palabra dicha fuera de la voluntad de Dios, a todo pacto de amor que se hizo sin discernimiento, a todo deseo que se convirtió en dependencia. No basta con decir, quiero que regrese. Es necesario declarar, Señor, si su presencia no es parte de tu propósito para mi vida, desata todo lazo que me impida avanzar. Esa oración, aunque dolorosa, tiene poder, porque Dios no restaura relaciones por capricho, sino por propósito. No devuelve personas para llenar vacíos, sino para cumplir su diseño. Cuando oras así, no estás alejando la posibilidad del regreso, estás limpiando el camino. Estás eliminando todo obstáculo invisible que podría sabotear una reconciliación genuina. Hay palabras que aún viven en tu interior, ofensas que Él dijo y que tú repetiste en tu mente tantas veces que se volvieron creencias. Hay gestos de rechazo que aún te despiertan por las noches. Hay memorias que sin darte cuenta se han vuelto altares donde alimentas tu dolor. Todo eso necesita ser derribado y solo puede serlo con la luz de la palabra. Efesios 4, 31, 32 nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Esa no es una recomendación moral, es una clave espiritual, porque mientras la amargura permanezca, el Espíritu de Dios se entristece. Y donde el Espíritu se entristece, no hay restauración posible. Tienes que tomar autoridad, no desde la emoción, sino desde el Espíritu. Tienes que declarar libertad sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu pasado.
Tienes que romper con toda palabra de maldición que se dijo en medio del conflicto. Palabras como nunca más, eres igual que todos, no vales la pena, no te necesito. Esas frases no se las lleva el viento, se quedan sembradas, y si no las arrancas con la palabra de Dios, germinan en tu alma. El libro de Santiago dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Por eso es necesario cancelar lo que fue dicho bajo influencia del dolor. No puedes avanzar si tus propios labios siguen saboteando tu camino. Hay cadenas que se disfrazan de recuerdos, vuelven cuando estás sola, te visitan en sueños, se manifiestan en reacciones que no comprendes. Pero en el nombre de Jesús, esas cadenas pueden caer, porque lo que Dios sana no vuelve a doler igual. Lo que Él restaura no se convierte en arma del enemigo. Es momento de abrir el corazón y dejar que el Espíritu Santo revele lo que debe ser sanado. Él no te va a exponer, Él te va a libertar. Pero para eso necesitas rendir lo que aún ocultas. Necesitas confesar, llorar, renunciar, porque hasta que no lo hagas, estarás atada a una historia sin final. Pero si permites que Dios entre en lo profundo, entonces sí, estarás lista para ver lo imposible suceder. La restauración no comienza con la voluntad del otro, comienza con tu libertad. No importa cuántas estrategias tengas, si en tu interior sigue habiendo ataduras, toda reconciliación será una repetición de la herida. Pero cuando tú eres libre, incluso si Él no regresa, tú ya has vencido. Y si regresa, no volverá a la misma persona. Volverá a una mujer transformada por la presencia de Dios. Y eso cambia todo, porque Dios no restaura para que sigas igual. Él restaura para glorificarse, para que lo que fue vergüenza se convierta en testimonio, para que lo que te ató ahora sirva para liberar a otros. Y esa gloria no se construye sobre cadenas, sino sobre libertad. La sanidad espiritual no es un evento, es una decisión diaria. Cada pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Cada memoria debe ser filtrada por su palabra. Cada sentimiento debe ser presentado delante del trono. Y en ese proceso, lo que antes era dolor se convierte en ofrenda. Lo que antes era ruina se convierte en altar. Porque Dios no solo quiere que Él regrese, Dios quiere que tú seas libre. Libre para amar sin miedo. Libre para esperar sin ansiedad, libre para creer sin condiciones. Y esa libertad comienza cuando reconoces que hay cadenas que deben romperse antes de que algo nuevo pueda comenzar. No ignores lo invisible, no subestimes lo que no puedes ver, porque muchas veces lo que más te ata no es lo que pasó, sino lo que no has querido enfrentar. Pero hoy es el día. Hoy puedes invocar el nombre que está por encima de todo nombre y declarar que ninguna cadena tendrá poder sobre tu futuro. Hoy puedes rendir todo lo que no entiendes y permitir que la luz de Cristo entre en cada rincón. Y cuando eso sucede, cuando las cadenas caen, entonces el camino queda libre. Libre para que, si es voluntad de Dios, Él regrese. Y si lo hace, será atraído no por la necesidad, sino por el testimonio. Por la mujer libre que ahora eres, por la paz que portas, por el amor que ya no exige, sino que da. Y esa es la mayor victoria, porque una mujer libre no necesita rogar, solo necesita caminar, y el cielo se encargará de lo demás. Hay decisiones que transforman el curso de una historia, pero no son las que se toman con gritos ni con reclamos. Son aquellas que se gestan en lo secreto, en el corazón quebrantado que decide actuar en el espíritu y no en la carne. Porque cuando alguien se aleja, la reacción inmediata es responder desde el dolor, desde el orgullo herido, desde el deseo de demostrar que no se necesita a quien se fue. Sin embargo, el poder de lo inesperado no está en la indiferencia ni en la frialdad, está en la gracia, en esa respuesta que no se basa en lo que el otro merece, sino en lo que Dios ha depositado en tu interior. Romanos 12, 20, 21 lo dice con claridad. Si tu enemigo tiene hambre,
dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Actuar desde la gracia no es debilidad, es autoridad. Es entender que tus acciones no están dirigidas por la herida, sino por el Espíritu Santo. Es elegir no repetir el patrón de rechazo, de manipulación, de silencio cargado de intenciones. Es romper con el ciclo de dolor que alimenta la distancia y elegir sembrar lo que edifica. Porque aunque parezca ilógico, el amor que permanece cuando no hay recompensa tiene un poder que no se puede resistir. No se trata de tolerar la injusticia, se trata de responder con sabiduría. Jesús mismo lo enseñó con su vida. Cuando fue traicionado, no maldijo. Cuando fue negado, no condenó. Su respuesta fue la gracia. Y fue esa gracia la que transformó corazones endurecidos. Fue esa gracia la que restauró a Pedro, que lo había negado 3 veces y que luego se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. Tú no puedes cambiar a alguien desde la exigencia, pero puedes provocarle una confrontación interior si actúas desde lo contrario a lo que espera. Si espera que lo ignores, ora por él. Si espera frialdad, responde con templanza. Si espera orgullo, muestra humildad. No porque busques manipular, sino porque estás bajo un gobierno distinto. Porque entiendes que el reino de Dios no se establece con gritos, sino con frutos. Gálatas 5, 22, 23 describe esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. Nadie puede resistirse a una mujer guiada por el Espíritu, porque mientras el mundo responde con odio, ella responde con honor. Mientras otros actúan desde la carne, ella actúa desde el cielo. La reacción que él no espera es la que desarma, no la que humilla, sino la que revela quién eres realmente cuando ya no estás intentando impresionar. Es fácil mostrar amor cuando todo está bien, pero el verdadero carácter se revela cuando el otro se va, cuando el dolor se instala, cuando la incertidumbre toma lugar. Allí, en medio de la herida, es donde la gracia se convierte en arma, no para atacar, sino para restaurar, porque la gracia no niega el dolor, lo transforma. La gracia no es ausencia de límites, es la presencia de Dios en medio de una situación que parecería perdida. Efesios 4:29 instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tus palabras pueden ser semillas de retorno o muros que fortifican la distancia. Todo depende de la fuente de la que emanan. Cuando Jesús se encontró con la mujer sorprendida en adulterio, todos esperaban condena. Esperaban una reacción justa desde la ley. Pero él se inclinó, escribió en la tierra y luego dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Nadie pudo hacerlo. Todos se fueron. Y cuando quedaron solos, no la acusó. Le dijo: vete y no peques más. No excusó el pecado, pero no destruyó a la persona. Actuó desde la gracia. Y esa reacción inesperada cambió no solo su día, cambió su destino. La ley tenía derecho a ejecutarla, pero la gracia decidió restaurarla. Así también, aunque tengas derecho a defenderte, a señalar, a exigir, la gracia te invita a construir algo más alto, un terreno donde el otro pueda ver a Dios reflejado en ti. No se trata de fingir que no pasó nada. No se trata de actuar con falsa dulzura. Se trata de permitir que el Espíritu Santo moldee tus reacciones, que tu respuesta no sea el eco de su conducta, sino la manifestación de tu fe. Que lo que dices, lo que haces, incluso lo que decides callar,
tenga el peso del reino. Porque cuando tú haces lo que Él no espera, abres una puerta espiritual para que Dios intervenga. No estás manipulando el resultado, estás entregando el proceso. Estás diciendo: Señor, yo actuaré conforme a tu palabra, aunque mi corazón esté dolido, aunque no entienda, aunque todo dentro de mí quiera responder con dureza. Esa entrega es un altar, y en los altares verdaderos Dios responde con fuego. El Salmo 15 describe al que habita en el tabernáculo de Dios como aquel que no difama, que no hace mal a su prójimo, que guarda juramento aunque le cueste. Esta es una descripción de integridad espiritual. Es una invitación a vivir no según la emoción del momento, sino según el estándar del cielo. Porque el verdadero poder no está en dominar al otro, sino en dominarse a sí mismo. El dominio propio no es pasividad, es autoridad interior. Es saber que no necesitas devolver mal por mal, porque tu confianza no está en que Él cambie, sino en que Dios está obrando a través de ti. Cuando actúas desde la gracia, no estás asegurando su regreso, estás asegurando tu crecimiento, y en ese crecimiento se abre una dimensión espiritual donde lo que parecía imposible se vuelve accesible. No porque tú lo hayas provocado, sino porque tu obediencia ha movido el corazón de Dios. Hay momentos en los que Él espera una reacción distinta para soltar su intervención. Porque mientras sigas reaccionando como el mundo, estás operando en la carne. Pero cuando decides actuar como ciudadana del cielo, provocas que lo sobrenatural se active. Proverbios 25, 21, 22 vuelve a decir: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Este principio espiritual se repite una y otra vez en las Escrituras, no porque sea fácil, sino porque es eficaz. Porque el bien, cuando nace del Espíritu, confronta con más fuerza que cualquier argumento. La dulzura en la respuesta calma la ira. La mansedumbre desarma la agresión. La humildad provoca reflexión, no siempre de inmediato, pero lo que siembras desde la gracia permanece, y lo que permanece transforma. En la cruz Jesús fue escupido, golpeado, despreciado, y aún así dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta no fue una declaración poética, fue una intercesión espiritual que abrió las puertas del cielo para los mismos que lo crucificaban. Y en ese acto de gracia, el centurión que lo había vigilado terminó diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La gracia reveló la verdad, la gracia manifestó la gloria. Cuando tú eliges el camino difícil, el del silencio sabio, el de la palabra medida, el del gesto que edifica en lugar de herir, estás caminando sobre las huellas del Maestro. Y en ese camino, lo que parecía una pérdida se convierte en plataforma de resurrección. Él no espera que actúes con paz, espera reproches, espera desprecio, espera una reacción que justifique su alejamiento. Pero cuando encuentra en ti una firmeza serena, una madurez inesperada, una gracia que no había conocido, comienza a recordar algo que quizás había olvidado, que fuiste un regalo que no supo valorar. Y no porque lo digas, sino porque ahora lo refleja tu forma de caminar, de hablar, de estar. El Espíritu Santo puede usar tu actitud como mensaje, sin predicaciones, sin reproches, solo con obediencia. Porque el evangelio más poderoso es el que se vive, no el que se grita. Esta no es una estrategia para que vuelva, es un llamado a encarnar lo que dices creer, a vivir como alguien que ha sido transformado y no como alguien que solo busca recuperar lo perdido. Cuando tú decides actuar desde la gracia, ya estás ganando, porque estás saliendo del terreno del alma herida y entrando en el terreno del espíritu, y en ese terreno Dios pelea por ti. Lo que tú no puedes lograr con palabras, Él lo logra con convicción.
Lo que tú no puedes tocar con presencia, Él lo toca con revelación. Y cuando eso ocurre, lo que parecía definitivo comienza a desmoronarse. Dios honra la obediencia más que el sacrificio. Honra el corazón que decide sembrar bien, aunque no vea fruto inmediato. Porque el reino de los cielos no se construye con impulsos, sino con decisiones. Y cada vez que eliges responder con gracia, estás edificando algo eterno. Quizás Él aún no lo vea. Quizás aún esté ciego por el orgullo o confundido por sus emociones. Pero el Espíritu de Dios no necesita permiso humano para obrar. Solo necesita una vida dispuesta. Y si la tuya lo está, entonces ya hay una semilla plantada. Y esa semilla, si no te cansas, dará fruto. Porque lo que se siembra en obediencia, se cosecha en gloria. Hay una entrega que cambia el rumbo de una historia, una decisión que no se toma desde la emoción del momento, sino desde la comprensión profunda de lo que significa confiar. Y no se trata de soltar por resignación, sino de entregar por rendición. Cuando el alma ha sido herida, el impulso natural es aferrarse, proteger lo que queda, intentar mantener lo que se va. Pero en el reino de Dios hay un principio que rompe esa lógica. Lo que entregas con fe, Dios lo transforma. No en tus términos, no según tus tiempos, pero sí conforme a su propósito eterno. Génesis 22 narra uno de los actos de obediencia más radicales registrados en la Escritura. Abraham fue llamado a ofrecer a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el símbolo del cumplimiento divino. Dios le pidió que subiera al monte y lo colocara sobre el altar, no porque quisiera arrebatárselo, sino porque quería ocupar el lugar central en su corazón. Ese acto no fue una prueba emocional, fue una demostración de alineación espiritual. Abraham no cuestionó, no negoció, no retrasó. Se levantó de madrugada y caminó hacia el altar. Y cuando levantó el cuchillo, el cielo intervino. Dios no quería a Isaac muerto, quería a Abraham rendido. Quería que en el corazón de su siervo no hubiese confusión entre la bendición y el dador. Quería asegurarse de que el amor a la promesa no desplazara el amor al que la prometió. Cuando alguien se va, cuando el vínculo se rompe, el alma comienza a luchar por lo perdido. Pero Dios llama a entregar lo que aún duele, no porque lo desprecie, sino porque sabe que si lo tomas con tus propias manos, terminarás deformándolo. La entrega no es la renuncia a la esperanza, es el acto que purifica la intención. Es decir, Señor, si es tu voluntad que Él vuelva, lo hará transformado, y si no, tú tienes algo mayor para mí. Eso no nace del deseo, nace del quebranto, y es en ese punto donde la fe deja de ser concepto y se convierte en altar. Hebreos 11, 17, 19 confirma que Abraham ofreció a Isaac por fe, creyendo que Dios podía incluso resucitarlo. Esa es la clase de confianza que el cielo honra. Cuando tú colocas la relación sobre el altar y la cubres con obediencia, entonces ya no estás supeditada al deseo de otro ser humano, sino conectada a la soberanía de Dios. Hay vínculos que no fueron destruidos por falta de amor, sino por la ausencia de propósito. Porque no todo lo que se siente fuerte está alineado con el diseño de Dios. Y mientras sigas insistiendo desde la necesidad, lo que recibirás serán migajas. Pero cuando decides presentar tu dolor como ofrenda, algo cambia en la atmósfera espiritual. No porque estés renunciando, sino porque estás posicionándote en una verdad superior. Dios es suficiente. Y desde esa suficiencia, todo lo demás encuentra su lugar. Cuando Ana fue al templo a clamar por un hijo, no solo oró desde su anhelo, sino que lo ofreció antes de tenerlo. En 1 Samuel 1:11 hizo un voto: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Ana entendió que la bendición solo es segura cuando vuelve al altar. Su oración no fue manipuladora,
fue una entrega radical, y esa actitud desbloqueó lo que había estado cerrado. Porque Dios no le dio un hijo para que simplemente fuera madre. Le dio un hijo que marcaría la historia de Israel. La profundidad de su entrega determinó la magnitud de su recompensa. Así también, cuando colocas esa relación en el altar, no estás perdiendo el control, estás dando paso a lo eterno. A veces el alma teme soltar porque cree que eso equivale a perder. Pero en el reino, lo que se suelta en fe no se pierde, se multiplica. Jesús lo dijo claramente en Mateo 16:25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este principio no aplica solo a la existencia física, también se aplica a los sueños, a los vínculos, a las historias. Cuando lo que amas es entregado a Dios, Él lo toma, lo purifica, lo eleva, y si ha de volver, lo hará redimido. No puedes orar por una restauración verdadera si no estás dispuesta a renunciar a todo control, porque mientras sigas aferrada, lo que recibes no es restauración, es repetición. Y Dios no quiere que repitas ciclos, quiere que experimentes transformación. Por eso el altar no es un castigo, es un lugar de revelación. Allí no se trata de lo que pierdes, sino de lo que permites que Dios reconstruya. En el altar, lo que parece muerto comienza a latir de nuevo, pero bajo un diseño celestial. Lo que parecía acabado se convierte en semilla para algo mayor. Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esta no es una frase motivacional, es una estrategia espiritual. Encomendar es más que orar. Es soltar el peso, dejar de intervenir desde la ansiedad y descansar en que Dios hará lo que tú ya no puedes. Porque a veces el mayor obstáculo para una restauración divina no es el otro, eres tú. Tus intentos, tus estrategias, tu constante revisión del pasado, tus emociones que impiden que el espíritu fluya. Cuando entregas, todo eso queda bajo su gobierno. Y cuando el cielo gobierna, el caos se alinea. No estás llamada a sostener con tus fuerzas lo que fue debilitado por el tiempo. Estás llamada a confiar en el que puede restaurar los huesos secos. Ezequiel 37 muestra cómo el Espíritu llevó al profeta a un valle de huesos secos y le preguntó: ¿vivirán estos huesos? La respuesta no fue un sí humano, fue: Señor, tú lo sabes. Ese es el corazón que Dios busca, no el que decreta desde su deseo, sino el que se somete desde la fe. Cuando hablas así, cuando oras así, el Espíritu comienza a soplar, y donde había muerte comienza a haber alineación, carne, tendones, vida, no por el deseo del profeta, sino por el soplo de Dios. Esa relación no se repara con nostalgia, se reconstruye con obediencia, y la obediencia duele, porque no responde a lo que quieres, sino a lo que Él demanda. A veces Él pedirá que guardes silencio cuando todo dentro de ti quiera hablar. A veces pedirá que lo bendigas cuando tu alma solo quiera justicia. A veces te llamará a orar por Él cuando tu carne quiera olvidarlo. Pero cada acto de obediencia es una piedra colocada en el altar, y cuando el altar está completo, el fuego de Dios desciende. Primero Reyes 18 relata el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal. Ellos clamaron todo el día, pero no hubo respuesta. Elías reconstruyó el altar caído, colocó la ofrenda y oró, y el fuego descendió. Dios no respondió al ruido, respondió al orden, y ese orden comienza con una decisión. Señor, aquí está, lo que tuve, lo que quise, lo que no entiendo. No vengo a imponer mi voluntad, vengo a rendirlo todo. Esa oración cambia la atmósfera, porque no estás condicionando a Dios, estás invitándolo a hacer lo que solo Él puede. Él puede volver, pero si vuelve, que sea por mandato del cielo. Que no vuelva a la mujer que clama por necesidad, sino a la mujer que irradia gloria. Porque el altar te transforma a ti primero, y cuando tú cambias, tu entorno empieza a cambiar.
El verdadero poder de la entrega no está en lo que puedes recuperar, sino en lo que llegas a hacer mientras sueltas. Porque ese es el milagro mayor, que mientras esperas una reconciliación, Dios te reconcilia con tu propósito, con tu identidad, con tu llamado. No hay pérdida en el altar. Lo que se quema es la impureza. Lo que permanece es lo eterno. Cuando Abraham descendió del monte, no solo volvió con Isaac, volvió con una promesa ratificada por Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Génesis 22, 16, 17. Esa bendición no fue verbal, fue sellada por el acto. La entrega activó lo que la espera no había logrado. Y así también, tu decisión de poner esa relación en manos de Dios puede activar promesas dormidas. No por manipulación, sino por rendición. La oración más poderosa no es la que suplica que vuelva, es la que declara: Señor, si ha de regresar, que lo haga conforme a tu tiempo, a tu diseño, a tu gloria. Y si no ha de ser, fortaléceme para caminar en tu paz. Esa clase de oración abre los cielos, porque en ella no hay miedo, hay confianza, no hay desesperación, hay fe, no hay control, hay entrega. Y Dios se mueve donde hay entrega verdadera, porque en ese lugar nada estorba su obra. Allí Él puede comenzar a edificar algo nuevo. No estás perdiendo, estás sembrando, estás colocando tu historia en las manos del único que puede redimirla. Estás permitiendo que lo que parecía ruina se convierta en plataforma. Y si Él ha de regresar, regresará, no porque lo buscaste, sino porque el cielo lo envió, no porque lo convenciste, sino porque Dios lo transformó. Y si no regresa, no será una derrota, será una señal de que fuiste preservada para algo superior. El altar no es el final, es el punto de partida de una historia escrita por la mano de Dios, y lo que comienza allí no termina igual. Nada en el reino de Dios sucede sin siembra. Cada decisión, cada palabra, cada actitud se convierte en semilla que produce fruto a su tiempo. Y aunque el mundo te diga que tus gestos no importan, que tu silencio no tiene valor, que tu templanza no genera efecto, la palabra establece un principio irreversible. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7 lo afirma con poder. Lo que siembras, aunque no lo veas de inmediato, comienza a moverse en el mundo espiritual. Por eso, cada actitud que tomas en este tiempo no es solo una reacción emocional, es una siembra profética que impactará el corazón de quien se alejó más de lo que tú puedes imaginar. Hay momentos en los que parecerá que nada cambia, que tus acciones son invisibles, que tu esfuerzo no está siendo valorado, pero la tierra no siempre muestra la semilla mientras germina. El proceso oculto es el más importante, porque mientras tú siembras oración, Él comienza a ser inquietado. Mientras tú decides no responder con amargura, algo se debilita en su interior. Mientras tú mantienes tu dignidad sin dejar de reflejar compasión, una parte de Él empieza a recordar lo que perdió. No por presión, no por manipulación, sino por contraste. Porque la siembra silenciosa tiene un eco que resuena más profundo que cualquier reclamo. Es el poder del testimonio vivo. Es la expresión del fruto del Espíritu cuando todo en ti querría hacer lo contrario. Cada acción tiene carga espiritual. No estás respondiendo por instinto, estás sembrando eternidad. No estás perdonando por debilidad, estás soltando cadenas. No estás orando porque no tengas otra opción, estás activando promesas. Porque el cielo responde a la fe expresada en lo cotidiano, no siempre en gestos grandiosos, sino en esa consistencia con la que sigues creyendo, aun cuando todo parece decir lo contrario. Santiago 5:7 lo explica con claridad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esta imagen no es pasiva, es una espera activa.
expectante, basada en la certeza de que lo que ha sido sembrado con fe no será estéril. Cada palabra que eliges cuidar, cada respuesta que decides refrenar, cada momento en el que oras cuando podrías maldecir, es una declaración espiritual. Estás diciendo: Señor, yo siembro tu carácter, no mi reacción. Yo planto tu verdad, no mi herida. Y esa siembra no solo impacta tu entorno, también te transforma a ti. Porque el acto de sembrar amor en medio de la pérdida moldea tu interior. Y lo que Dios edifica en ti no se compara con lo que se rompió fuera de ti. Tú estás siendo convertida en terreno fértil, en jardín restaurado, en campo donde el cielo puede plantar su voluntad. Isaías 55, 10, 11 declara que así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin haber regado la tierra, así será la palabra que sale de la boca de Dios, no volverá vacía. Lo mismo ocurre con tus acciones. Cuando están alineadas con su voluntad, no hay gesto que pase desapercibido, no hay oración que se pierda en el vacío, no hay lágrima sembrada con fe que no sea recogida con honra. Cada paso que das con integridad en este proceso está marcando un camino que Él no podrá ignorar, porque aunque aún no lo entienda, lo sentirá. Aunque no lo reconozca, su espíritu será tocado, porque el reino no opera según la lógica humana, sino bajo principios eternos. No te detengas por la aparente indiferencia. La semilla tarda en dar fruto, pero siempre lo da. Persevera, porque mientras tú permaneces, lo que parecía endurecido comienza a agrietarse, no por tu insistencia, sino por la presencia que portas, esa presencia que se hace evidente cuando actúas con misericordia, cuando te mantienes firme en la verdad sin perder la ternura, cuando eliges el bien, aunque el mal haya sido sembrado contra ti. Tu actitud es profética. Está hablando de lo que viene, no de lo que pasó. Está declarando que el final no lo determina el abandono, sino la fidelidad de Dios en ti. Y cuando el tiempo llegue, cuando Él regrese, si es que ha de hacerlo, será atraído por la cosecha que sembraste. No por una versión falsa de ti misma, sino por la mujer que fue transformada mientras sembraba con lágrimas. Porque el Salmo 126:5 promete que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esa promesa es tuya, no porque la reclames, sino porque la vives. Porque no sembraste desde la carencia, sino desde la convicción. No actuaste para provocar, sino para obedecer. No esperaste una respuesta inmediata, sino una intervención eterna. Y eso tiene peso en el cielo y en el corazón de quien te perdió. Cuando algo se rompe, el alma tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que se perdió, en lo que ya no está. Pero hay una verdad espiritual que corta con esa percepción limitada. No todo lo que se fue se ha ido por completo. En el ámbito espiritual hay procesos que están en pausa, no concluidos. El tiempo que Él está lejos puede ser tiempo que Dios utiliza para mover lo que tú no puedes tocar. Porque lo que tú no ves no es lo que Dios no está haciendo. La obra del Espíritu es muchas veces invisible al ojo humano, pero absolutamente real. Por eso, mientras tú sigues creyendo, no desde el deseo ciego, sino desde la certeza de que Dios está obrando, algo se activa en el ambiente que puede traerlo de vuelta. En Zacarías 4:6 se declara que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto no es una metáfora, es una estrategia divina, porque muchas veces el regreso que esperas no vendrá como tú lo imaginaste, sino como resultado de lo que el Espíritu hizo en su interior mientras tú te mantuviste firme en tu llamado. La transformación de un corazón no depende de tus argumentos, sino de lo que el Espíritu Santo decide hacer en lo secreto. Y Él sabe llegar a lo más profundo, al lugar donde las palabras humanas ya no alcanzan.
Mientras Él está lejos, Dios puede estar enseñándole lo que tú ya no necesitas explicar. Puede estar tocando las áreas que tú intentaste sanar con amor, pero que solo el cielo podía restaurar. Puede estar revelándole el valor de lo que tuvo, no desde la nostalgia, sino desde la convicción. Porque Dios no solo restaura relaciones, transforma conciencias. Lo que parecía indiferencia puede ser en realidad el inicio de una incomodidad santa, un despertar interno que comienza cuando menos lo esperas. El Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio, como enseña Juan 16:8. Y esa convicción es más eficaz que cualquier discurso. Es la que abre los ojos, la que mueve voluntades, la que endereza caminos. Pero esa obra necesita espacio, y ese espacio se lo das tú cuando dejas de perseguir con tus fuerzas lo que solo puede volver por impulso divino. No estás esperando pasivamente, estás cooperando con el cielo al sostenerte en fe, al guardar tu paz, al mantenerte alineada a la voluntad de Dios. Porque cuando Él sepa que tú ya no buscas que regrese para llenar tu vacío, sino que estás dispuesta a recibirlo solo si has sido transformado por su mano, entonces el tiempo se habrá cumplido. Ese es el momento en que lo que parecía lejano empieza a girar, no por tus méritos, sino porque el tiempo de Dios es perfecto. En Isaías 55:9 se nos recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Lo que para ti parecía una pérdida irreversible puede ser solo una etapa del proceso que prepara algo mayor. Dios ve el conjunto completo, no el instante. Y a veces el alejamiento no es un final, sino una ruta de regreso. Pero no para que vuelva a lo mismo, sino para que vuelva diferente. Con visión, con humildad, con propósito. Y cuando eso ocurre, no hay orgullo que resista. No hay argumento que justifique lo que dejó, porque lo que lo hará volver no será la nostalgia, sino la convicción de que lo que Dios está haciendo en ti no se encuentra en otro lugar. Él puede regresar, y si lo hace, será empujado por una fuerza que no entenderá del todo. La atracción del Espíritu que lo lleva al punto de origen, no por romanticismo, sino por destino. Porque cuando Dios marca a alguien con propósito, no lo suelta hasta que vuelva a alinearse con su plan. Y si ese hombre fue parte del diseño de Dios para tu vida, el cielo encontrará el camino para traerlo de regreso. No forzado, no a medias, no confundido, sino convencido de que debe volver porque en ti ha visto algo que no ha podido ignorar. Algo que el Espíritu usó para confrontarlo, para despertarlo, para guiarlo de vuelta. Por eso, no subestimes el tiempo de aparente silencio. Es en ese silencio donde el Espíritu puede estar hablando más fuerte. Es en esa distancia donde puede estar cayendo todo lo que lo distraía. Y es allí donde la voz de Dios puede estar alcanzando su mente, sus pensamientos, su conciencia. Porque lo que tú sembraste con obediencia, Él lo usa con autoridad. Y si el regreso ha de ocurrir, ocurrirá con honra, con entrega, con visión. No por emoción, sino por revelación. No porque tú lo llamaste, sino porque el cielo lo empujó de vuelta al lugar donde ahora mora la gloria de Dios. El regreso no es la meta, es apenas la puerta de entrada a un propósito mayor. Porque lo que Dios quiere no es solo que Él vuelva, sino que cuando lo haga, tú ya no seas la misma. Lo que antes te movía desde la carencia, ahora será gobernado por plenitud. Lo que antes era deseo de restauración, ahora será discernimiento para sostener lo que el cielo respalda. Y eso es lo que marca la diferencia entre una reconciliación emocional y una reconexión divina. No se trata de recuperar lo perdido, sino de ser posicionada en lo nuevo. Porque quien vuelve arrastrándose hacia ti no lo hace por nostalgia, lo hace porque reconoce que hay algo en ti que solo pudo haber nacido en la presencia de Dios. Y cuando eso ocurre,
Ya no necesitas validarte, porque ya sabes quién eres, porque ya no temes perder, porque sabes que lo que es tuyo bajo la voluntad de Dios permanece. Esta es la victoria más alta: haber sido procesada, haber sido refinada, haber sido encontrada fiel en medio de lo que otros usaron para quebrarte. Y desde esa fidelidad Dios te levanta, no para repetir ciclos, sino para inaugurar destinos, porque lo que vuelve bajo la gloria de Dios ya no arrastra ruinas, trae semillas de futuro. Entonces, si vuelve, que sea porque lo que ve en ti no lo encontró en el mundo. Que regrese no a una historia inconclusa, sino a un diseño profético que solo puede habitar donde hay honra, donde hay verdad, donde hay espíritu. Porque ahora tú no estás esperando un hombre, estás esperando la voluntad de Dios. Y eso transforma todo. Porque quien camina bajo esa convicción no clama por retorno, camina en propósito. Y el propósito atrae lo que es eterno y aleja lo que solo fue temporal. Lo que Dios tiene para ti no termina en una reconciliación, comienza en una restauración que lo cambia todo. ¿Estás lista para caminar en eso? Porque lo que viene no es un regreso, es una historia escrita desde el cielo y tú estás a punto de vivirla.